no solo de pan vivirá el hombre. Buen día, ¿cómo estás? Espero que bien y que Dios te dé la fortaleza del cielo para seguir adelante. La porción bíblica de hoy dice así: Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor a tu nombre. Salmo 79, 9. Este salmo de Asaf describe la destrucción de Jerusalén por el ejército de Babilonia en el año 586 a.C. Literalmente redujeron a Jerusalén en escombros, saquearon y profanaron el templo y se llevaron todo el oro y todos los utensilios sagrados. La matanza fue de miles de judíos. Fueron tantos los cuerpos caídos que no pudieron enterrarlos. Fue una terrible tragedia. El pueblo de Dios fue conquistado y todos los enemigos de Israel se alegraron y se burlaron de los judíos. Pero esta inminente derrota no fue casualidad. El pueblo de Dios se olvidó de su Dios, no guardaron sus más básicos mandamientos y se hicieron ídolos paganos que adoraban en secreto. Su corazón se había extraviado hace ya mucho tiempo y el juicio de Dios vino como consecuencia. La ira de Dios se encendió contra su propio pueblo porque se olvidaron que salieron de Egipto con el único propósito de honrar el nombre de Cristo. Ellos tenían los mandamientos de Dios, solo tenían que guardarlos para agradar al Señor, pero se olvidaron que eran la luz del mundo. Su tarea más importante era amar al Dios que los rescató, pero prefirieron arrastrarse en la miserable y patética idolatría. El juicio de Dios no fue casualidad. El cautiverio fue la consecuencia directa de sus iniquidades. El sufrimiento de esta generación es una disciplina directa de parte de Dios. Los pecados del pueblo de Dios los llevaron a perder la tierra que por derecho les pertenece. ¿Te das cuenta? El pecado escondido en una vida que deshonra el nombre de Cristo solo puede traer una sola cosa: el juicio de Dios. Ya lo dijo Salomón: no hay nada nuevo debajo del sol. El pueblo de Dios a veces sufre miserablemente porque primero abraza el pecado y se olvida de honrar a Dios. Si no estamos honrando el nombre de Dios, hay una sola consecuencia que nos espera: la disciplina del cielo. Este no es un juego. Ser cristiano no es una religión barata. Los cristianos servimos al Dios vivo y verdadero, que honra a los que le honran y castiga a los que se olvidan de honrarlo y corren tras el pecado. Las consecuencias de una vida de pecado son graves, pero un cristiano que se arrastra en el fango del pecado después de haber sido salvado por la sangre preciosa de Cristo es por lejos el hombre más miserable que existe. Cuando el que se dice ser cristiano vuelve atrás a sus pecados antiguos, creo que hasta podríamos preguntarnos si es verdaderamente cristiano. El verdadero Hijo de Dios no puede revolcarse en el fango del pecado por mucho tiempo sin que venga la disciplina del cielo. Y eso es justamente lo que está pasando con Israel. El pecado escondido puede destruir la obra de Dios en medio del pueblo de Dios. El pecado que se tolera puede convertirse en nuestra ruina. Todas nuestras conquistas, todas nuestras victorias, todo el buen testimonio y todo el esfuerzo de años de fidelidad pueden ser tirados por la borda por un momento de placer que ofrece el pecado. Que nunca se nos olvide que el pecado ofrece placer, pero al final solo trae ruina. Hay una sola forma de vivir de victoria en victoria, y es honrando el nombre de Cristo. Cualquier otra forma mediocre de vivir la vida cristiana solo traerá inevitablemente las consecuencias tristes de la disciplina de Dios. Tal vez ya estás en ese punto, sufriendo las consecuencias de una locura, de una completa estupidez, donde diste rienda suelta al pecado y ahora enfrentas las consecuencias. Pero quiero que sepas que aún puedes volver al Señor. No te puedo asegurar que todo volverá a ser como antes, pero sí te puedo asegurar que Dios te puede perdonar y te puede restaurar y te ayudará a levantarte otra vez. Ayúdanos,
oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados, por amor a tu nombre.